su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos desanimemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Padre Dios, aquí está tu palabra, bendito Padre Celestial. Ya salió por mi boca, Padre, y quiero, Señor Jesús, que cada uno de nosotros la interpretemos conforme tú quieres que la interpretemos. Que llegue a nuestras vidas, que llegue a nuestros corazones y que haga rema en ellos, bendito Dios. Gracias te damos, mi amado Jesús. Amén y amén. Dice en el 1, hermanos, si alguien se encuentra enredado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si nosotros somos esas personas que ya conocemos de la palabra del Señor, que estamos ahí prestos a hacer la voluntad de Dios, y encontramos personas que quizás no conozcan tanto de Dios y están cometiendo un error, entonces nosotros con ese espíritu de mansedumbre, corregirlos con amor. No llamarle la atención ni para regañarlos. Nosotros debemos tener ese amor que tuvo Jesucristo cuando le enseñaba a sus discípulos. Con ese amor grande se sentaba con ellos, les hablaba con mansedumbre, les hablaba con amor, les hablaba de diferentes maneras, hasta por parábola les habló. Entonces nosotros también debemos seguir las pisadas de Cristo. Amén. Dice acá, es decir, que andéis y viváis por el Espíritu, nuestro espíritu regenerado, habitado por el Espíritu Santo y mezclado con él. Nosotros tenemos que vivir y andar en el Espíritu, porque ya conocemos a un Dios grande, a un Dios maravilloso. Ya nos ha enseñado tanto que cada palabra que salga de este libro sagrado, de este perfecto libro, nosotros tenemos que atesorarlo en nuestro corazón para poderlos llevar a otros, con mansedumbre y con amor. Eso es lo que nosotros debemos hacer. El espíritu de mansedumbre es el resultado de vivir y andar por el Espíritu, como se menciona en Gálatas 5, 16 y 25. Tenga Gálatas 16, 5, 16. 5, 16 y el 25. 5, 16. ¿Quién dijo amén? Amén. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿El 25? El 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfagáis los deseos de la carne. El 25, ¿qué dice el 25? El 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Muchas personas dicen estar en la presencia del Señor. Dicen llevar la palabra del Señor muy bien, pero en unas partes actúan de una manera y en otras actúan de otra. O sea que están llevando los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, en todo lugar, en cada momento, nosotros tenemos que representar ese Cristo vivo, ese Espíritu Santo que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en todo momento nosotros tenemos que ser ejemplo en todo lugar. Nosotros representar a Cristo en todo lugar.
porque no podemos servir a los señores, mis amados. Bien se le sirve al uno bien y al otro se le sirve mal. Entonces, bien estoy con Cristo o bien estoy con el enemigo. Pero a nosotros nos conviene estar con Cristo. ¿Cierto, mis amados? Amén. Dice, cumpliendo la ley de Cristo. En Gálatas 6:2 al 6 nos dice la palabra. 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley de Cristo. Sobrellevad nosotros. ¿Qué tal nosotros aquí levantando manos y decir, yo amo a Cristo, yo estoy con Cristo y aquí soy santa, hermosa para Dios? Y llego allí a la calle y encuentro un hermano que está en sufrimiento, que está en necesidades, que está en preocupaciones, y paso por delante de él y ni siquiera me le arrimo a decirle, Cristo te amo. Nosotros tenemos que sobrellevar las cargas con ellos, porque las peores cargas son las cargas del pecado. Esas son las peores cargas, las del pecado. Hay cargas diferentes, las cargas que son de necesidades, pero la peor carga para nuestra vida es el pecado, mis amados hermanos. Entonces, por eso dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Jesucristo, ¿qué hizo? Él padeció y murió en la cruz por amor a nosotros. Él estaba sobrellevando el pecado de nosotros y padeció y sufrió y hasta murió y por amor a nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos por la humanidad? Por aquellos que están vivos, que los podemos ayudar, que les podemos socorrer en tantas cosas. No hay cosa más agradable que uno ver a una persona necesitada y orar por ella, escuchar qué clase de problemas tiene. Es precioso porque uno conoce la necesidad de la persona. Primero suplió la necesidad espiritual, después suple la necesidad material. Precioso es uno servirle a Dios así, mis amados. Uno tiene que servirle a Dios, no a nuestra manera, como a nosotros nos parece, no a nuestra manera. Si puedo, no, tenemos que esforzarnos, mis amados hermanos. Si tenemos una libra de arroz, entreguémosla. Yo tuve una gran experiencia y di ese testimonio una vez. Iba yo por la calle muy tranquila y iba a traerlo del almuercito. No llevaba sino 7,000 pesitos. Y el Señor me inquietó. Venía una señora que venía llorando y me dijo, dale. Pues no me habló, pero me inquietó en mi corazón y que le diera lo que yo llevaba en mi mano. Cuando me le acerqué a ella, le di un abrazo y le entregué esos 7,000 pesos que yo llevaba. Y ella empezó a llorar más. ¿Y usted cómo sabía que yo necesitaba esta plata? Yo le dije, yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. El Señor fue el que me inquietó. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes. Cuando el Señor nos inclina, cuando el Señor nos inquieta algo, no dejemos de hacerlo. Hagámoslo, mis amados hermanos, porque mucha gente dice, Dios me habló. No, Dios no es que viene a decirle a uno, Dios me habló, Dios me mostró. No, el Señor lo inquieta a uno. El Señor lo inquieta. Entonces, mis amados hermanos, dice, la ley de vida que es mejor y más elevada y que obra por medio del amor. ¿Cuál es la ley de vida? El amor que Dios puso en nuestros corazones. Por eso dice que entre la esperanza y el amor, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Jesucristo tuvo un amor tan inmenso, tan grande, tan poderoso por nosotros, que fue capaz de ir a la cruz. ¿Cuánto padeció Jesús por nosotros? Entonces nosotros debemos seguir esas pisadas de Cristo y amarnos los unos a los otros. Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Amar a Dios sobre todas las cosas es primero lo de Dios. Después, yo estuve esta semana en Melgar y yo me levantaba, hacía devocional y después salía a las otras cosas, a las diversiones o algo así, pero
primero amar a Dios, buscar la presencia de nuestro Dios, porque es que sin la presencia de Él nada somos, sin la presencia del Espíritu de Dios nada podemos hacer. Entonces, mis amados hermanos, ese es el gran amor que Dios ha puesto en nosotros, que le amemos a Él primeramente y que amemos al prójimo como Él nos amó a nosotros. Amén. Amén. Dice el 3, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Lo que yo les decía ahorita, muchas personas en la iglesia más que todo es que presentan o dicen ser santos, dicen ser muy buenas personas y Dios mío, y después los ve uno en la calle. Qué cosa tan terrible, mis amados. Qué testimonios tan horribles. Entonces por eso es que dice el Señor aquí, porque el que cree ser algo no siendo nada, no finja, no fingir cosas que no sienten, no fingir cosas que no tienen, porque es que creen que están engañando a Dios, y mentiras que se están engañando ellos mismos. Eso es engañarse a uno mismo, mis amados hermanos. Entonces por eso nosotros, mire, entonces dice, de nada sirve, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Uno mismo se engaña, porque ¿cuántos creen engañar a Dios? Yo debo comportarme en la iglesia, así mismo me comporto en la casa, así mismo me comporto en la calle. Tengo testimonios de muchachas que ellas eran profesoras de la iglesia dominical de una iglesia y se fueron por allá para La Dorada, por allá en una discoteca bailando, siendo groseras, siendo de todo. Es un buen testimonio. Que es que como aquí no está el pastor, es que como aquí no están los hermanos, como les dije yo, ¿ustedes creen que Dios no los está viendo? Nosotros tenemos que ser testimonio, porque si dijeron allí donde llegaron que ustedes eran de la escuela dominical, maestras de la escuela dominical, entonces ustedes deben demostrar esa santidad, deben demostrar amor por Dios y deben demostrar que tienen a un Dios vivo en sus corazones. Entonces no se engañe uno mismo, creyendo ser mucho y a la hora de la verdad no es nada. Porque la ley del Espíritu da vida y me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Jesucristo nos ha librado a nosotros por la ley del amor, por ese amor tan grande y tan maravilloso que Él tuvo y tiene y seguirá teniendo hasta el final, porque si Dios no siguiera teniendo ese amor tan grande por nosotros, nosotros caeríamos pronto, caeríamos fácil en las garras del enemigo. Pero como Dios nos selló con el Espíritu Santo, por eso no permite que caigamos así tan fácilmente en las tentaciones. Y cuando caemos, Él es poderoso, el Espíritu Santo nos reargulle y hace que nosotros nos inclinemos, que pidamos perdón. Y Él es tan grande y tan maravilloso que nos perdona. Él nos perdona. No quiere decir que cada vez que nosotros queramos pecar, hagámoslo porque sí, yo tengo el Espíritu Santo que me perdona. No, nosotros tenemos que tener un verdadero y genuino arrepentimiento. Si yo cometí un pecado, pidamos perdón al Señor para no volverlo a hacer. Pero si yo lo tomo por costumbre, estar pecando y estar pidiendo perdón, eso ya es un burlesco para Dios. Eso es falta de respeto para Dios. Entonces, mis amados hermanos, eso es falta del reconocimiento de que yo tengo un Cristo vivo, de que Jesucristo padeció en una cruz y murió por mí. Eso es falta de reconocer que la presencia del Espíritu Santo vive en mí en todo momento. Amén. Amén. En Juan 13:34 también la palabra del Señor, a ver quién me ayuda ahí. Juan 13:34. Versículos, y alguna ya me los lee, por favor. Amén. Amén, dice pastor. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento os doy, que nos amemos los unos a los otros. ¿Ustedes creen que uno ve a una persona angustiada, desesperada, aburrida, muchas veces con deseos de matarse, muchas veces de hacer cosas en contra de su vida,
y uno se acerca y le habla y hace el Espíritu de Dios que esa persona no cometa el error. Eso es un amor, eso es un mandamiento que Dios nos dejó. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos los unos a los otros. ¿Y qué es amarnos los unos a los otros? Sin hipocresía. Mis amados, no seamos hipócritas. Cuando yo dé un abrazo, délo de corazón. Cuando yo le diga una palabra bonita a una persona, dígala que salga de acá del corazón, porque es que afortunada o desafortunadamente lo que sale del corazón habla la boca. Amén. Si yo tengo en mi corazón amor, doy amor. Amén. Doy un abrazo sincero. Pero si yo tengo resentimiento, tengo odio, tengo algo en contra de esa persona, tengámoslo por seguro que va a salir para maldición también, porque yo no le voy a decir cosas bonitas a una persona, sino que le va a decir cosas feas, de pronto que le va a desagradar, de pronto que no le va a gustar y la voy a ofender. Entonces, mejor tener cosas buenas en mi corazón y no esos resentimientos, no esos odios, no esas cosas tan horribles que tienen personas cuando sienten envidia, cuando sienten todas esas cosas por alguien. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para no ir a ofender a las personas. Por eso tenemos que amarnos los unos a los otros. Por dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Quién nos amó así? ¿Quién nos dejó ese ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. El amor es el fruto y expresión de la vida. El amor es el fruto y la expresión de la vida. Está en Corintios 13, que está el verdadero amor. Podemos leer unos poquitos versículos de Primera de Corintios 13, ¿sí? Sí, señor. ¿Lo leo? Sí, pastora. Dice, si yo hablase, el 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hasta ahí. Amén, amén. Entonces, ahí está representado lo que dice el Señor. ¿Qué es el amor? En el amor, el no 13:4 está todo. El amor es sufrido. Uno por amor sufre, ¿cierto? Amén. Y sufre por personas que están necesitadas. Amén. Cuando Dios dice, dale amor a esa persona necesitada, uno sufre por ella y hace el deber de tratar de suplir la necesidad que tiene. Hace el deber de pregar. Puede que no le ayude completamente a solucionar el problema, pero en parte le está ayudando. El amor es benigno, bueno, lo que sale de mi corazón. Porque si yo amo a Cristo, seguí las pisadas de Cristo, tengo un amor bueno por Jesucristo que murió en la cruz por amor a nosotros, para rescatarnos, para darnos salvación y vida eterna. No tiene envidia. Ay, Dios mío, esa palabra de la envidia sí es cosa terrible y casi en todo lugar está. Aún están los cristianos que dicen ser cristianos, se nota muchas veces la envidia, el resentimiento, el rencor y todas esas cosas así que Dios nos prohíbe que lo tengamos, porque si no nos damos cuenta en Caín y Abel, la envidia que tuvo Caín y Abel lo mató. Entonces por envidias puede haber muertes, puede haber destrucciones, puede haber separaciones, puede haber tantas cosas, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. El amor no se jacta y no se hincha de orgullo. Y eso lo vemos en muchas iglesias, que porque los subieron aquí a predicar, que porque los pusieron a cantar, que porque los pusieron a recoger la ofrenda, que porque... No, se inflan, se suben. Quisieran subir al cielo, no lo pueden hacer, pero
se inflan, se hinchan del orgullo, de la vanidad. No, si estamos para servirle a Cristo, no para servirle al hombre. Para mí es un privilegio que me pongan a recoger la ofrenda, que me pongan a repartir tinto, que me pongan a barrer. Y esas son cosas que Dios dice, voy a ponerle la prueba a ver si lo soporta. Hay personas que no soportan eso, llegan a una iglesia y quieren que ellos mismos lo suban al púlpito. Yo no entiendo por qué lo hacen, porque realmente no, eso no es así. Un amor verdadero acepta lo que le pongan a hacer y uno tiene que estar sujeto a los pastores. Amén. Así es. No se hincha, no se porta indecorosamente, con groserías, con vulgaridades. No, el amor de Cristo es puro, es santo, es perfecto. Aquí dice, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo propio. Nosotros no debemos buscar cosas para nosotros solamente. Si cuando yo estaba en la junta conseguí auxilios. Y yo no los conseguía para mí, era para toda la comunidad que había en el barrio. Entonces no busqué lo mío propio, porque si yo hubiera buscado lo mío propio, entonces me hubiera llevado la plática que me dieron para organizar el salón, para organizar todo lo de la comunidad. Entonces, no busca lo suyo, no se irrita. Ay, eso sí, a veces son mal genios que nos dan, ¿cierto? Todos hemos tenido malos genios, ¿cierto? Malos genios. Pero hay que pedirle ayuda al Señor, que nos ayude, porque por una ira se pueden cometer también muchos errores, muchas cosas pueden suceder. No toma en cuenta el mal de otra persona, lo podemos dejar ahí ya. No toma en cuenta el mal que le hace otra persona. Hay gente que es tan resentida, que por una mirada, que porque no me saludaron, que porque no me invitaron en la puerta de la iglesia, que no me voltearon a mirar, se pegan de unas cosas tan ilusorias, tan pasajeras, no, yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿dónde está la señal de Cristo? ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Por qué tenemos que ser así? Yo me pongo a pensar de personas que con ese resentimiento, con ese odio, hablan de los mismos compañeros de la iglesia. ¿Por qué? Si Dios no tuvo odio por el pecado que nosotros cometimos, si Él llevó todas nuestras debilidades en su cuerpo y los clavó en la cruz del Calvario, llegó un momento en que Jesucristo se cansó mucho por el pecado, ¿cierto, pastora? Se cansó cuando le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero tuvo un pero, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios estaba cansado, casi bota la toalla, con tanto sufrimiento y con tanto dolor, porque lo que más le dolía a nuestro Señor Jesucristo era el pecado que llevaba en sus costillas por la humanidad. Ese fue el peor sufrimiento. Jesucristo no tomó en cuenta ni la corona, no tomó en cuenta que le dieron a beber y el vinagre, nada de esas cosas que le hicieron. Él tuvo en cuenta fue el pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad, ese fue lo peor que lo atormentó a Él, porque por eso fue que Él fue a la cruz, por el pecado de la misma humanidad. En el 3 nos dice, 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice acá, los que se creen ser algo no están dispuestos a llevar las cargas de otros. El que no considere algo llevar las cargas de otros, ellos no han entendido la palabra del Señor. Nosotros tenemos que llevar las cargas de otros, ayudar a llevar las cargas de otros. Muchas veces uno le ayuda a un hermano, le ayuda 1 o 2 veces, pero ya lo quiere coger por costumbre. No, mis amados hermanos, eso no es así tampoco, porque si uno le colabora tanto a una persona y ya lo quiere tomar por obligación, no, pasemos a otro que necesita, porque es que eso ya no es como tan puesto por Dios, sino que Dios quiere que nosotros ayudemos a los necesitados, pero también le ayudemos a buscar lo que necesitan. Démosle el anzuelo para que pesquen, ¿cierto? Que miremos a ver cómo es que le podemos ayudar de otra manera. El 5 dice,
Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. El que no se considere algo llevará las cargas de otros. Las cosas buenas para esta vida son necesarias para la vida diaria. Dice el 5, el 4 dice, pero que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, si estamos ahí, sí, gloriarse solo con respecto de sí mismo y no de otros. Cada uno someta a prueba su propia obra. Nosotros tenemos que mirar cómo estamos nosotros puestos en las manos del Señor, y que cada uno tiene que someterse. Yo no puedo cambiar a una persona, el único que lo cambia es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Les llevo la palabra del Señor, le enseño cómo Dios puede perdonar a una persona, cómo puede estar en la presencia de Dios, pero cada uno tendrá que llevar la carga de sí mismo. Yo no puedo cargar con el pecado de otra persona, no puedo cargar tampoco con todas las necesidades de una persona. Por eso dice acá, pero que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no de otros. Salió adelante esa persona porque trabajó, porque buscó de Dios, porque hizo la voluntad de Dios, por eso, pero no porque la otra persona lo hizo por ella. Amén. El 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno tendrá. Una persona se casa, claro. Mi hija se casó, ya se casó. Como dicen, es harina de otro costal, ¿cierto, mis amados? Y el que se casa quiere casa y el costalito para la plaza, eso era lo que decía mi papá. El que se casa ya tiene que irse de la casa y mirar a ver cómo van a responder. Yo no puedo ir a responder por la vida de mi hija que se casó, que ya tiene esposo. Allá están viviendo los dos, entonces cada uno que se defienda, cada uno lleva su propia carga. El 6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahí está, con la palabra del Señor. Nosotros debemos hacer partícipe a la pastora que nos enseña la palabra verdadera, a los pastores que nos están enseñando, que nos están instruyendo. Vea lo que dice acá, porque cada uno, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Las cosas buenas para esta vida, lo necesario para la vida diaria. Las cosas buenas para esta vida, cosas buenas, lo único es la palabra del Señor. Lo mejor que nosotros podemos tener en nuestra vida es a Cristo en nuestro corazón. Es la mayor riqueza. Yo siempre, cuando oigo una persona que está desesperada por conseguir dinero, y yo le digo, preocúpese por tener el reino de los cielos en su corazón, porque usted puede tener muchas riquezas en esta tierra, pero se muere y no se lleva nada. Mientras que usted tenga a Cristo en su corazón y sepa que ha sido fielmente con Él, podrá tener una morada en el reino de los cielos. Mientras que usted no busque primeramente el reino de Dios y su justicia, qué tristeza. Es muy triste uno pensar que si en cualquier momento uno se muere, se va con Cristo. No tenemos la vida comprada, mis amados. Por eso tenemos que estar preparados en todo momento con la palabra del Señor, con Cristo en mi corazón. Pecamos, pero nosotros somos pecadores arrepentidos. Amados, nosotros, que nos da ira, que hacemos cosas, pidámosle perdón a nuestro Dios. Nunca nos acostemos, mis amados, sin pedirle perdón a Dios en el día por lo que hubiéramos. Muchas veces cometemos errores y quizás ni siquiera nos damos cuenta. A mí me ha pasado que de pronto una palabra, y hubo alguien que la escuchó y pensó que le estaba echando sátiras, o pensó que le estaba diciendo esa palabra para él o para ella. Muchas veces uno, sin darse cuenta, ofende a las personas. Entonces dígale, Señor,
Si ofendí a alguien, Señor, y no me di cuenta, perdóname. Pero nunca nos acostemos sin pedir perdón a nuestro Dios. El 7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Nosotros no podemos engañar a nadie. Lo que decía el Yoquerías la semana pasada, el engaño. El engaño es hacer creer a otra persona que lo que uno está haciendo está bien hecho. Les di el ejemplo del carro. Yo voy a vender un carro y lo maquillo por encimita, pero por dentro su motor y todas las piezas están dañadas, están reventadas, están rotas, están de todo, pero lo maquillé muy bien y lo vendí. No pasan 3 días para que ese carro se vare. No pasan 3 días para que ese carro esté dándole problemas al que lo compró. Eso es engañar, eso es pecado delante de Dios. Por eso dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y llega el momento en que uno que hizo ese negocio va a hacer otro negocio. Cualquier persona lo puede engañar a uno, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Todo se le devuelve a uno, todo se lo devuelve. Entonces, si yo hago buenas obras, el Señor me premia con cosas, con bondades, con misericordias. Pero si hago cosas malas, mis amados, también tengo mi recompensa. Tengo mi recompensa y lo que me llega no es bueno. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que ser muy sinceros con Dios primeramente y después con nosotros. Dice acá: esto se refiere una vez más a las enseñanzas de los judaizantes, de los judíos, los cuales hicieron que los gálatas se desviaran del espíritu en su espíritu para guardar la ley en su carne. ¿Qué pasó? Los gálatas empezaron en Cristo, ¿cierto, pastora? Ellos empezaron en Cristo y después se desviaron. Ellos creían en la ley, los judíos querían que siguieran bajo la ley. Y entonces, pues, que no aceptaran a Cristo. Porque los judíos no han aceptado a Cristo hasta el día de hoy. Entonces ellos querían, que siguieran viviendo bajo la ley. Por eso dice ahí porque lo que su merced acaba de leer, léalo nuevamente. Dice: esto se refiere una vez más a las enseñanzas judaizantes, las cuales hicieron que los gálatas se desviaran del espíritu en su espíritu para guardar la ley por su carne. Querían, los judíos querían que pues los gálatas y las personas siguieran viviendo bajo la ley, porque es que dice que la ley era la ley condena, porque la ley no la podemos cumplir. Y cuando vino Cristo vino y precisamente clavó el acta de los decretos para que ya no viviéramos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, por eso dice, ahí acerca de eso, dice: Dios no puede ser burlado, porque ellos estaban sembrando de que siguieran bajo la ley, que hoy en día hay muchas iglesias que todavía están bajo la ley, van al Antiguo Testamento y quieren cumplir la ley, pues nadie puede cumplir la ley. Dice que si creemos en la ley, no hemos aceptado a Cristo, pues también bajo la ley seremos juzgados, que no nos salvaremos, porque nadie puede salvarnos sino solamente nuestro Señor Jesucristo, que clavó esa acta de esos 613 mandamientos que ninguno podemos cumplir. Entonces, a eso se refiere, que los judíos querían que los gálatas siguieran, les sembraban de que siguieran bajo la ley. A eso se refiere esa partecita. Amén, amén. Por eso tenemos fe, por eso dice el Señor que tenemos que ser partícipes de las bendiciones que Dios nos da para que nos enseñen lo que verdaderamente quiere decir la palabra de Dios. En el 8, la palabra del Señor nos dice en Gálatas 6:8, nos dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere, dice la palabra, sembrar para la carne es sembrar para el bien de la carne. ¿Y cuál es el sembrar para la carne? Pecado. El pecado, la maledicencia, las groserías, todo lo que se llame pecado, eso es sembrar para la carne. Bien de la carne, teniendo en vista el deseo y el propósito de la carne para satisfacerse. Y los deseos de la carne son fornicación, adulterio, avaricia, maledicencia,
pasiones, todo eso. ¿Dónde es que está, pastora? Gálatas 5:19. En Gálatas 5:19. Es que lo Lémoslo, mis leemos, amados. sí, 5:19, las Gálatas obras de la carne, 5:19 en adelante. 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, Sí, está bien. idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, iras, disensiones, divisiones, sectas. Oiga, yo no había visto en la palabra sectas, ¿no? ¿Esa es la nueva versión? No, No, esta es recobro. Sí, porque acá dice diferente, pero también igual. Todo Sí. tiene que ver. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os prevengo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, el que siembra para la carne es sembrar para el bien de la carne, teniendo en vista el deseo y propósito de la carne para su satisfacción. Todas esas cosas que se nombraron acá, los deseos de la carne, todas esas cosas que son manifiestas, eso es cuando uno está en el mundo sin Cristo. Porque yo no creo que una persona que ha recibido a Cristo cometa tanta barbarie, ¿no? Porque son muchos los pecados que dice acá la palabra del Señor, que nos los prohíbe Dios. Y esa persona que dice recibir a Cristo y sigue en el mismo pecado, no ha nacido de nuevo, mis amados. No ha recibido a Cristo, ha sido solamente un simpatizante. ¿Por qué? Me gusta, pero no he cambiado. No me he arrepentido genuinamente de mis pecados. No he reconocido que para yo estar con Cristo tengo que apartarme del pecado. Tengo que apartarme de todas esas cosas que me llevan a la perdición de mi alma, que me llevan a la perdición de la presencia de Dios. Cuando yo peco, puedo estar completamente segura que me estoy apartando, yo misma me estoy apartando de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es para todo aquel que la quiera, ¿cierto, pastora? Para todo aquel que lo desee. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que ya tenemos una nueva naturaleza, si de pronto en un momento dado pecamos, inmediatamente nos arrepentimos y no seguimos practicando el pecado. Por eso dice que manifiestas son las obras de la carne, porque el que está practicando todo el tiempo todo esto que dice, por ejemplo, adulterio, inmundicia, laxidia, todo esto, y lo está practicando, es una persona que no ha nacido de nuevo y que realmente pues la naturaleza de esa persona es el pecado, es la muerte. Pero cuando uno nace de nuevo y de pronto en su proceso de pronto pecó, pero se arrepintió inmediatamente y se apartó del pecado, ahí alcanza uno misericordia. Por eso hay dos clases de pecadores: pecadores empedernidos, pecadores practicantes, y pecadores arrepentidos, que somos nosotros los que hemos nacido de nuevo, que nos arrepentimos. Y de pronto nos airamos y fuimos injustos, y el Señor nos va a redarguir porque de pronto fuimos injustos, inmediatamente nos apartamos y volvemos y retomamos. Por eso gracias a Dios por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Amén. Gracias al Señor que nos envió un Consolador, el Espíritu Santo, que no nos dejó solos. Amén. Porque Él pensó en la humanidad, Él pensó en nosotros y dijo: no los dejaré solitos, no los dejaré huérfanos. Amén. Esa palabra del Señor: no los dejaré huérfanos, porque sabía que si no enviaba al Consolador, al Espíritu Santo, el que nos podía redarguir de pecado, de justicia, de juicio, el que nos podía llamar a un arrepentimiento, que éramos como sin Dios y sin ley, que éramos como muertos en vida, ¿sí? Entonces, gracias, Señor Jesús, por habernos enviado el Espíritu Santo para traernos esas bondades, esas misericordias, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de todo pecado. El Espíritu Santo es el que nos llama, ¡hey! No nos deja a veces pecar, ¿cierto, mi pastora? El Espíritu Santo es el que está ahí presto a decirnos, ¡hey! Mira,
lo que vas a hacer está mal hecho, lo que estás pensando está mal hecho, y de inmediato cambia uno de pensamiento. Y cuando uno de pronto tenga un mal pensamiento por ahí que no se le quiere escapar ligero, invoque el Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, ayúdame, y de inmediato se va el mal pensamiento, porque es que esta mente es carnal. Esta mente es carnal, mis amados hermanos, y por eso tenemos que tener presentes la Trinidad divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son divinos, entonces ellos están en todo momento presentes con nosotros. Amén. Nosotros, conociendo eso tan precioso, tan hermoso, no lo tomamos en cuenta, ¿eh? Teniendo todos esos beneficios tan hermosos, y a veces nos hacemos los de la oreja joche, que no creemos que tenemos un Dios vivo, un Dios real. Amén. En Gálatas 3:3 nos dice: tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. ¿Por qué? Lo que acabo de explicar la pastora, ¿cierto? Que los judíos querían que no recibieran a Cristo, y es que están ahora que, como dijo la pastora, que no han recibido No a han Cristo. recibido, sí, porque no aceptaban que la palabra o que nuestro Señor Jesucristo era por fe, sino ellos seguían poniendo las obras de la ley. O sea que la persona tenía que cumplir esa ley para ser salvo, y le seguían insistiendo en seguir por la ley. Mientras que cuando Cristo vino y clavó el acta de los decretos, Él ya dijo: ya no por la ley, porque la ley condenaba, ya es por gracia soy salvo, por gracia, por recibir a Cristo y el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso es que somos salvos, porque si no, ninguno podríamos ser salvos. Amén. Dice, comenzar por el Espíritu es comenzar por la fe en Cristo. Amén. Perfeccionarse por la carne es perfeccionarse por las obras de la ley. Amén. Por las obras de la ley. En el segundo punto dice, cuando los creyentes creen en Cristo, reciben el Espíritu Santo. O sea, nacen de nuevo. Amén. Cuando una persona nace de verdad, nace en Cristo, recibe el Espíritu Santo y es sellado por el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando es que Dios es tan perfecto que Él conoce el corazón de cada persona. Y yo no creo pues que una persona que toma a Dios como un burlesco vaya a ser sellado por el Espíritu Santo. No, para nada. Dios no puede ser burlado. Dios conoce el corazón de cada uno y las intenciones del corazón de cada uno. Él las conoce. Y lo que pasa es que por la ley las personas por ley tenían que cumplir, digamos, ciertos mandamientos, ciertos ritos, y digamos las leyes, las 613 mandamientos, lo hacían en sus propias fuerzas. O sea, tenían que cumplir esto para poder ser salvos. O sea, un ejemplo, lavarse las manos, ejemplo. Si no se lavaban las manos, entonces ya estaban pecando, ¿sí? Son ejemplos porque hay muchos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Ellos lo tenían que hacer en sus propias fuerzas. Y pues realmente en las propias fuerzas de ningún ser humano podríamos encontrar toda la salvación, porque son demasiadas reglas que habría que seguir para haber logrado la salvación. Cuando Cristo vino, Él quitó toda esa ley que dice que era contraria a nosotros. Entonces ya no es por nuestras fuerzas, porque nos cansaríamos, sino por la gracia de lo que Él pone en nosotros, ese regalo inmerecido que primero nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no podemos y tenemos dolor y resentimiento con alguien, el Espíritu Santo es el que nos pone en nuestro corazón y nos hace un trabajo dentro de nosotros que tenemos que perdonar, y no nos va a dejar en paz hasta que no perdonemos a esa persona. Esa es la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios en la cruz. Mientras que por nuestras propias fuerzas queremos perdonar a alguien, no vamos a poder. Por más que miremos por dónde, no vamos a poder, porque vamos a seguir odiando a esa persona, porque si es en nuestras fuerzas no podemos. Pero si es con el Espíritu Santo y con la gracia de Dios, sí podemos. Por eso es que uno dice, venga Cristo, y todo, o sea, las cosas tienen otro rumbo completamente diferente. Como dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Contrario. Que era contraria a nosotros. Y las llevó a la cruz, las clavó en la cruz, para que nosotros pudiéramos ¿Quiere ver el texto? Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Véanlo y ahí lo pueden entender. Filipenses.
Dice, Colosenses 2:14, anulando el código escrito que consiste en ordenanzas que había contra nosotros y nos era contraria, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Allá como dice. ¿Lo puedo leer? Sí, voy a claro. leerlo desde el 13, Bueno. hermanita Soledad. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, él tuvo, y dice en el 15, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Era necesario que el Señor viniera y cumpliera la ley y clavara esa acta que era contraria, que nos, como cuando uno, voy a poner el ejemplo, como cuando, amén, como cuando una persona está presa y hay un abogado y él tiene un código y unas leyes que van y defienden a esa persona que está presa. Cristo vino y hizo eso, él vino y él cumplió con esa ley y él nos defendió de la ley. Ya no, por eso ya no estamos bajo la ley, por eso ya estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que acá dice, comenzar por el Espíritu es comenzar por la fe en Cristo. Amén. Y bueno, entonces sigue diciendo, es una seria equivocación considerar que Cristo y el Espíritu son dos entidades separadas. No, es que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas, pero es un mismo Dios, una unidad perfecta. Dios. Es una unidad perfecta y es Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es ninguno por separado. O sea, cuando hablamos del Padre, estamos... Que cada uno tenía una función diferente. Amén. Pero son tres personas distintas y un mismo. El mismo Dios, la unidad perfecta, el mismo Dios, pero no son tres dioses, sino es el mismo Dios. Dios solo. Es uno. Amén. En el momento de la regeneración creímos en Cristo y a la vez recibimos el Espíritu Santo y fuimos sellados por Él. Amén. Hermoso. Sellados. En el momento de la regeneración. En el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Que lo recibimos, que nos entregamos a Él, que lo aceptamos. Porque, vuelvo y digo, gente habla, pero no lo acepta. Y ese sí es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. El verdadero bautismo es el Espíritu Santo. En el momento que recibimos a Cristo viene el Espíritu Santo y ese es el verdadero bautismo. No es como nos decían, hablo lenguas que es el bautismo. No, el bautismo es que recibe uno a Cristo y uno recibe el Espíritu Santo dentro de uno y ya viene el paquete completo. Es hermoso, conocer de Dios es muy hermoso. Precioso. Uy, esto nos está enseñando harto. Amén. A ver, ¿dónde era que yo estaba? Sigue diciendo en el 9. No nos desanimemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, que no nos relajemos, que siempre hagamos el bien, siempre hagamos el bien. No nos desanimemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ay, bueno, y como les contaba de la ofrenda esa que yo leía a la señora, amén. Yo me devolví para la casa como triste. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer de almuerzo, papá? No tengo más. Cuando llegué a la casa, una señora estaba golpeada con un bulto de mercado así. Aleluya. No estoy mintiendo porque a Dios no le puede mentir. Amén. Pues yo lloré, Señor, la falta de fe en ti. Y con eso tuve como para una semana completa. Aleluya. Una bendición de Dios. Mejor dar que recibir. No es que la palabra del Señor dice. Amén. No se detenga en dar, mejor es dar. Y así cuando ustedes no tengan sino una libreta de arroz, déla, porque la bendición viene detrás. Aleluya. El 10 dice, así que
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Pues no debo decirlo, pero yo daba sin mirar a quién le daba. Pero desde que conocí la palabra del Señor y desde que entendí que el que tiene a Cristo en su corazón es privilegiado, que el que tiene a Cristo en su corazón nada le hará falta, así no tenga lo suficiente en la casa, pero Dios es el que envía a sus ángeles para que lleven lo que la persona necesita. Entonces yo, cuando doy, siempre busco la persona que es de la iglesia o que sé que va a una iglesia y que está necesitada. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Hagamos el bien siempre y cuando tengamos la oportunidad, y mayormente a los hermanos de la iglesia. Amén. Pues en 2 de Corintios 9, 6 al 9, ¿ya lo vimos, pastora? No, señora. En 2 de Corintios 9, del 6 al 9 nos dice: pero considerad esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra con bendiciones también segará. Lo que se dice, considera esto, el que siembra escasamente, pues escasamente vamos a tener. También segará escasamente, y el que siembra con bendiciones vamos a estar prosperados todo el tiempo. Amén. Siempre vamos a tener lo suficiente y lo necesario. Cada uno dé como propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a la persona que ofrenda. Que nuestra mano no sea corta para ayudar a las personas que necesitan. Que nuestra mano no se detenga para ayudar en la iglesia, porque en la iglesia es la mejor parte, porque estamos haciendo tesoros en el cielo, mis amados hermanos. Así es. Y lo que se hace, lo que se da en la iglesia, está contribuyendo para darle la palabra a otras personas, para suplir las necesidades de la iglesia, para suplir necesidades de los creyentes, de los hermanos de la iglesia. Entonces, no construyamos tesoros en el mundo, construyamos tesoros en el cielo. Amén. Y poderoso es Dios para hacer que abunde para con nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando más tengamos, más debemos dar. Amén. Cuando más damos, más nos llega, más bendición. Amén. Entonces ahí está muy clara la palabra del Señor. Como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Quién esparció y quién hizo justicia por los pobres? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando vio esos 5,000 que no tenían que comer, ¿qué hizo? Vaya, eran 2 peces y 5 panes, y los multiplicó, y no quedaron 12 cestas. De ahí fue cuando quedaron 12 cestas y quedaron 5,000 entre mujeres y niños. Fuera de esas 12 cestas que sobraron, imagínense ustedes el Señor da la misericordia cuando multiplicó el vino. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos enseñó que Él daba, sin mirar a quién le daba, a cuánto les dio de comer, a cuánto lo sanó, a cuánto le hizo sus milagros. Entonces nosotros, si podemos ir a orar por un enfermo, oremos por ese enfermo. Si podemos ir a orar por la necesidad de una persona, hagámoslo, mis amados hermanos. Si podemos dar, es mejor dar que recibir, es mejor ser abundante para dar. Así no tengamos en nuestra casa muchas cosas, pero sí debemos compartir con nuestros hermanos. Como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios es justo, Dios siempre permanece en nosotros, Dios está con nosotros en cada momento. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios está escrita. Lo único que nosotros tenemos que hacer es meditarla, tomarla por obra y no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Amén, así es. Amado Jesús, Señor nuestro, muchas gracias te damos, bendito Dios,
por tu bendita palabra, Señor, que has traído hoy a nuestros corazones. Poderoso Dios, lo único que queremos nosotros es agradarte en espíritu y en verdad. Que cada día tú nos enseñes tu bendita palabra, bendito Dios, para poder dar a otros, Señor, que necesitan de ese conocimiento tuyo, bendito Dios, de esa salvación tuya, de ese reconocimiento tuyo, Santo Israel, para poderte servir, Señor, en espíritu y en verdad, para poder hacer la obra a la cual tú nos has mandado, nos has enviado, bendito Rey. Queremos servirte, Señor, queremos agradarte, bendito Dios, queremos estar ahí prestos, Señor, en cualquier necesidad de la iglesia, bendito Señor, porque estoy tan convencida, Señor, que tu palabra es verdad, que tu palabra, Señor, cumple lo que promete, bendito Santo Israel. Por eso estamos ahí prestos, Señor, a escuchar tu voz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la gloria y la honra sea para ti.